Lo más cercano a este término, a este anglicismo, es cumplimiento. Pero ¿por qué decirle no sé, sencillamente cumplimiento laboral y por qué utilizar compliance? Porque va más allá de la figura del cumplimiento. Compliance es una cultura en muchas empresas, por supuesto, que tienen esta parte, este vínculo directo con la parte de la prevención de las normas. ¿Qué se cumple? Se cumple la norma. En materia laboral, ¿cuál norma? Pues obviamente la nacional. Y esto nos va generando, se va abriendo el espectro de cumplimiento normativo que tenemos en cada una de las empresas. De entrada, la Ley Federal del Trabajo y una serie de normas nacionales a las que estamos ya debidamente acostumbrados. Pero la reforma en materia de derechos humanos del 2011 generó un nuevo catálogo de cumplimiento normativo, que son los tratados internacionales, que esto viene a dar un verdadero empuje, un verdadero impulso a las relaciones laborales en este país. Y una tercera parte importante es las normas de cumplimiento normativo, que aquí tenemos que profundizar y convertirnos en legisladores corporativos. Creo que esa es la palabra exacta, correcta, el término, legisladores corporativos, y tenemos que mutar de la tradición de las relaciones ordinarias laborales a una relación de mayor prevención que nos dé la oportunidad de tener una mejor solvencia en cualquier tipo de conflicto laboral, pero principalmente prevenir cualquier situación de carácter laboral. Tenemos un océano de desaprendizaje. De verdad que esta frase la traigo tatuada en mi mente porque todos los días trato de llevarla a cabo. Qué complicado es quienes ejercemos las relaciones de trabajo con ciertos años de experiencia, una directora, un director del área de recursos humanos, un abogado, abogada laboralista con cierta experiencia. Creemos que la vida nos ha llevado por ciertos caminos que nos da la oportunidad de resolver ciertos conflictos. Esto ya cambió. Y si no cambiamos el chip, o como decimos popularmente, no nos cae el 20 de que hay un nuevo modelo de las relaciones de trabajo, vamos a cometer grandes errores. Por esto esta parte, el desaprendizaje nos va a dar la oportunidad de encontrarnos en esta nueva faceta en las relaciones de trabajo. Y tenemos grandes ejemplos, tú lo mencionabas de manera perfecta, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que más que un tratado comercial, prácticamente es un tratado en materia laboral, donde tenemos grandes ejemplos de convenios de remediación del mecanismo laboral de respuesta rápida que nos dan una nueva guía y un nuevo modelo de pasos a seguir. Desde la realidad, desde una línea de producción, así analizo el compliance en materia laboral. Hay organizaciones empresariales que ya tienen una gran estructura, una gran base del compliance en general. Sin embargo, número uno, ¿por qué me involucro en compliance? Uno, por necesidad. Soy abogado litigante, defiendo empresas ante los tribunales laborales y el exceso de cargas probatorias, el exceso de tecnicismos va dejando una complejidad en los juicios laborales. ¿Qué fue lo que hice? Involucrarme en temas que fueran más de prevención y no de reacción. Y al involucrarme en temas de prevención descubrí un océano importantísimo de información, pero sobre todo de utilidad pragmática. Cada decisión, cada paso, cada estrategia que diseñamos dentro de la empresa es con miras principalmente a construir la dignidad humana en las empresas, porque la dignidad humana se construye día a día. No es mediante un decreto, mediante una publicación. De nada nos va a servir tener una política de igualdad y no discriminación si no la llevamos a cabo. Por lo tanto, este ejercicio me ayuda a garantizar, número uno, la dignidad humana. Número dos, a prevenir, a erradicar. Y un tema importante, si te fijas, esta obra está diseñada desde un cumplimiento normativo invisible. Perdón por el término, pero hablar de derechos humanos no es algo tan tangible. ¿Cómo garantizas
¿Cómo garantizas la igualdad y la no discriminación en la empresa? Es intangible, tenemos que empezar a trabajar en este ejercicio de un modelo, de un programa de compliance muy ubicado, reitero, a garantizar la dignidad humana. Dos, a ir implementando desde el territorio, desde las propias líneas de producción, todos estos grandes beneficios que trae los derechos humanos. Hoy en día, invertir en derechos humanos puede ser la gran oportunidad para evitar conflictos laborales y si los llegamos a tener, incluso para que sea un medio probatorio para, para tener un conflicto dentro de un tribunal laboral que nos pueda dar una digna defensa. Hablar de derechos humanos no es un tema sexy, no es un tema, otra vez Ebrard y David están hablando de derechos humanos, no es atractivo, desafortunadamente, porque se ha politizado mucho el término, se ha malgastado, y permíteme el término, incluso se ha hasta prostituido esta palabra, este concepto, porque hay quienes dicen que la dignidad humana no es un derecho humano, es la esencia misma de los derechos humanos. Existen los derechos humanos para garantizar esa dignidad humana. Entonces, como esto ya cambió y en esta forma del reaprendizaje en las nuevas relaciones de trabajo, ya no solamente te van a contratar o me van a contratar, David, para tener una armonía laboral en el área de recursos humanos o en la dirección jurídica de una empresa. Me van a contratar para garantizar que estoy construyendo esa dignidad humana, no porque así lo requieren los instrumentos internacionales. Por eso hablo de este cumplimiento internacional que viene a empujar las nuevas relaciones de trabajo. Entonces, un dato importante, hay una incapacidad física, ojo, incapacidad física de las áreas de recursos humanos de este país en temas de compliance. Si no involucramos a todas las áreas de la corporación, desde gerencia de planta, principalmente las gerencias de producción, los supervisores, que ahí donde se encuentra la bisagra del éxito o fracaso de toda esta gran reforma en materia laboral. Por lo tanto, las compañeras, compañeros de recursos humanos que nos estén escuchando en este momento tienen que involucrar a sus abogados externos, abogadas, pero principalmente a las áreas que se tienen un contacto directo, porque necesitamos manos, necesitamos más ojos, necesitamos más mentes que puedan estar observando y garantizando que no exista discriminación en la empresa, porque hoy en día no es lo mismo una empresa que tiene una demanda laboral a una empresa que ha sido demandada por despido y por discriminación. El riesgo reputacional es mucho más alto. Y hablar de compliance, sin duda, evita, protege, previene ese riesgo reputacional y tenés una labor permanente. No es una fecha donde tengamos que quitarle hojas al calendario virtual y decirle en tal fecha ya voy a garantizar la dignidad humana en mi empresa. No, es una lucha constante de capacitación, pero principalmente sensibilización. De entrada tenemos que involucrar, como ya lo mencioné, a todas las áreas de la corporación. Pero un dato que dejé al final, necesitamos involucrar a las áreas corporativas, aquellos corporativos en el que se encuentran en el extranjero, necesitamos bajarlos al territorio legislativo dentro de nuestra propia empresa para que de entrada se pueda firmar en cada una de las empresas un compromiso político de respetar los derechos humanos. Esto no lo inventé yo, ya se encuentra en los propios tratados internacionales, en esta figura que le va a dar un auge importante a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Número uno, firmar ese compromiso político por la alta dirección. Y tenemos ejemplos importantes en los mecanismos de respuesta rápida del propio TEMEC. Número uno. Número dos, que esta figura se pueda desdoblar dentro de la empresa. Construir una empresa no solamente es para generar riqueza, para construir esa dignidad humana, para tener un beneficio colectivo. Así va apuntando los tratados internacionales en ese sentido. No es que seamos buena onda, mi estimado David. Hay empresas que lo traen en su ADN, pero necesitamos ahora
comprobarlo, exhibirlo, y la manera de comprobarlo y exhibirlo es erradicar y prevenir, por supuesto, la discriminación. La discriminación no solamente es en la parte salarial, no es solamente en una discriminación de género, una discriminación radica incluso desde el momento sin que se inicie, ojo, sin que se inicie un vínculo laboral. Yo trabajo hoy contigo a partir de esta fecha, hay un compromiso laboral, yo de trabajar y tú de pagarme. O hago un compromiso de a partir de la próxima semana trabajar, ahí se inicia un contrato, una relación de trabajo. Pero ¿qué sucede cuando lanzo una vacante? Solicito asistente de 18 a 25, sexo femenino, estatura 1,60, talla 30. A ver, no sale de mi fecunda imaginación. Ya hay criterios de la Corte Mexicana y sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que existe una discriminación. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar desde nuestras áreas internas, principalmente las de producción, el perfil de la vacante que vamos a exponer en una publicidad en Internet, porque desde ahí puede generarse, por supuesto, una discriminación. Tocabas un tema fundamental. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo establece a trabajo igual, salario igual. Sin embargo, el Tratado Internacional de la OIT establece un salario de igual valor, que ahí hay una diferencia. Podemos hacer cosas distintas, pero de igual valor, y esto va a generar una jerarquía de mucho mayor peso. La discriminación también se puede dar en la retribución, por supuesto, en la desvinculación de las personas trabajadoras. Si nosotros hoy en día empezamos a trabajar de manera integral en una visión de derechos humanos, las reformas que vengan en este año, en los subsecuentes, permíteme el término, nos van a hacer los mandados. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar de manera integral en no discriminar, en garantizar la igualdad. Tenemos ahí sentencias importantísimas que son obligatorias para el Estado mexicano, obligatorias para la empresa. De entrada, el caso Olivera Fuentes contra Perú, una sentencia emblemática de principios del año pasado de la Corte Interamericana, que obliga a las empresas que dependemos del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tener una política de igualdad y no discriminación sobre la comunidad LGBTQ más dentro de las propias empresas. Entonces, esto nos va a generar un espectro más importante con mayor solvencia. Bueno, está en el tintero una inmensidad de reformas, cuales considero que son muy probables que vayan a pasar en este año. Sin duda, la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas a la semana, es decir, en vez de tener una jornada de 6 días laborables, va a pasar a 5 días. Es muy probable que así lo sea. Esperemos que nos den la oportunidad de poder estar en un parlamento más amplio, más abierto, para dar a conocer el punto de vista del sector empresarial en este rubro. Esa es una de ellas. Otro de los temas importantísimos es el aumento el del aguinaldo. Ya pasamos por una reforma de las vacaciones dignas, el aguinaldo digno. Hay otras reformas incluso de la menstruación digna. Pareciera que todo lo digno va en detrimento del sector empresarial y no es cierto. Esta parte de lo que comentábamos al inicio, que se ha malgastado el término de la dignidad, porque existen empresas, por supuesto, trabajamos en empresas que van consolidando día a día la palabra empresas dignas. Y esta es la manera en la que tenemos que seguir trabajando. Está la ley Silla, por supuesto, que son de los factores, pero también hay una serie de aspectos ya aprobados, ya en ejercicio, que tenemos que ir consolidando dentro de materia laboral, la libertad, ese derecho humano a decidir a qué sindicato vas a pertenecer o no, tiene una gran responsabilidad para el sector empresarial de no involucrarse en temas que no le competen. Este ejercicio se tiene que garantizar dentro de las propias empresas. En el área colectiva juega un papel toral fundamental, el área procesal, por supuesto, que son temas que ya no se van a tocar en este año, pero que tenemos que irlos consolidando día a día. Hoy estar involucrados en este nuevo esquema de las relaciones de trabajo nos va a tener nos exige, nos obliga a tener una mayor visión integral
de derechos humanos para no cometer errores y que no nos asuste. En un mundo inundado de exceso de información, tenemos que ser contundentes en nuestras empresas y con mucha transparencia filtrar la información a nuestras colaboradoras y colaboradores para que no se dejen manipular, mi estimado David, hasta por un TikTok. He tenido clientes que me envían información de un TikTok que tergiversa la información y resulta que es un TikTok de Centroamérica o de otro país, nada que ver con el nuestro. Por lo tanto, en este océano de información tenemos que filtrar la información de manera transparente, de manera directa para nuestras personas trabajadoras dentro de nuestra corporación y así con esto evitar conflictos de carácter laboral.